El jefe de la oficina, Andrei Yermak, presentó su carta de renuncia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cedió ante la presión de aliados y despidió a su amigo Andrei Yermak como jefe de la oficina presidencial. Entre diplomáticos europeos circulan rumores de que la crisis política y el escándalo de corrupción permitieron a los aliados de Ucrania poner a Volodymyr Zelensky ante una elección. O él mismo, o Andrei Yermak. Y Zelensky se eligió a sí mismo. Pero no se descarta que Yermak siga siendo el líder en la sombra. Ahora muchos discuten lo rápido que Vladimir Zelensky firmó la renuncia de Andrei Yermak, pero muchos olvidan cómo se hizo esto. En este episodio justamente lo voy a recordar. En resumen, la mañana del 28 de noviembre se supo que los detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y los fiscales de la Fiscalía Especializada Anticorrupción realizaron allanamientos en la casa de Andrei Yermak. El propio Yermak y su abogado decían que estaban cooperando con la investigación y que todo estaba bien. Tras los allanamientos no se presentó ninguna acusación contra nadie. Pero ya por la tarde, Yermak presenta su renuncia y Volodymyr Zelensky la acepta de inmediato, sin siquiera nombrar a un jefe interino de la oficina de la presidencia, lo cual es muy extraño. Aquí hay algo en qué pensar, porque como se supo ya este fin de semana, es decir, ese mismo día, Andrei Yermak debía volar a Estados Unidos para negociar con Steve Witkoff antes de que este último viajara a Moscú para reunirse con Vladimir Putin. Y de repente simplemente despiden a Yermak. Y ahora los europeos ya están exigiendo explicaciones a Kiev. ¿Y qué fue eso? Kiev por ahora guarda un silencio significativo. Me llamo Alexei Pechi, discutamos este tema juntos, pero antes les pido que se suscriban al canal, den like, comenten abajo y también se unan a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción, ahí publicamos noticias de última hora al recibirlas. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Agradezco cualquier apoyo que me den, como un trueno en cielo despejado. La noche del 28 de noviembre, Vladimir Zelensky, en su tradicional mensaje vespertino, declara: el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andrei Yermak, renuncia. Habrá reestructuración en la oficina del presidente de Ucrania. El jefe Andrei Yermak presentó su renuncia. Estoy agradecido con Andrei por haber representado siempre la posición ucraniana en las negociaciones exactamente como debía ser. Siempre fue una posición patriótica, pero quiero que no haya sentimientos ni especulaciones. Unos minutos después, en el sitio web del presidente de Ucrania aparece un decreto por el cual Zelensky despide a Yermak. Todo esto ocurre en minutos, pero surge la pregunta: ¿qué pasó? Y aquí hay que retroceder en el tiempo solo unas horas atrás. El 28 de noviembre se informa que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Anticorrupción Especializada allanaron la casa del jefe de la oficina del presidente, Andrei Yermak. Una noticia sensacional. El propio jefe de la oficina del presidente declara que las acciones de investigación se están llevando a cabo en su casa y que sus abogados están cooperando plenamente con las autoridades. Resulta curioso que los allanamientos en la casa del jefe de la oficina del presidente se conocieron primero por los medios y diputados. Los periodistas de La Verdad Ucraniana informaron que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción allanaron la casa de Andrei Yermak en el barrio gubernamental el 28 de noviembre por la mañana. Grabaron cómo unos 10 empleados de la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción ingresaron al barrio gubernamental. Más tarde, varios diputados del pueblo también anunciaron el mismo mensaje. Y posteriormente, los órganos anticorrupción confirmaron los allanamientos en la casa de Yermak. Cita: la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción están llevando a cabo acciones de investigación en la oficina del jefe de la oficina del presidente de Ucrania. Las acciones de investigación están autorizadas y se realizan en el marco de una investigación. Los detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania prometieron dar detalles del caso después, aunque ahora no es seguro que los revelen porque Yermak ya fue despedido. El jefe de la oficina del presidente confirmó que hay registros en su contra, pero aclaró que son en su casa y no en el barrio gubernamental. Cita de Yermak: hoy la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción realmente están llevando a cabo acciones procesales en mi casa. Los investigadores no tienen obstáculos.
Se les dio acceso completo al departamento en presencia de mi abogada, con la que estamos actuando junto con las fuerzas del orden. De mi parte, hay total cooperación. Y ahora, fuentes en los órganos anticorrupción informan que los allanamientos en casa de Andrei Yermak probablemente están relacionados con el caso MIDOS, el mismo caso de Mindic. Luego, el periodista del Financial Times, Christopher Miller, publicó lo siguiente en X. Mis fuentes dicen que los allanamientos en la casa en Kiev de Andrei Yermak, jefe de la oficina de Zelensky, están vinculados a la investigación MIDOS, una investigación a gran escala sobre una posible infracción de corrupción en el sector energético de Ucrania. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, en su propia declaración, confirma que los investigadores anticorrupción están registrando el lugar en este momento. Les recuerdo que en noviembre de 2025 la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania anunció la operación MIDOS para revelar una gran corrupción en el sector energético. Los detectives realizaron registros en la casa del copropietario de Kvartal 95, Timur Mindic, a quien llaman un amigo cercano del presidente Volodymyr Zelensky. El empresario huyó al extranjero solo unas horas antes de los registros. También hubo registros en la casa del exministro German Galushchenko y en la empresa Energoatom. La investigación afirma que la organización recibía sobornos del 10 al 15% de los contratos y legalizaba ese dinero a través de una oficina en Kiev vinculada con la familia del senador de la Federación Rusa Andrei Darkotin. Despidieron al ministro Galushchenko y a Svetlana Grinchuk, jefa del Ministerio de Energía, en medio de este caso. A varios participantes se les informó de la sospecha y se les impuso una medida cautelar. Entre ellos está el ex viceprimer ministro Alexei Chernyshov, mencionado en las grabaciones como Che Guevara. Ayer también se supo que los detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania hablaron con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, debido a la información de que podría haber sido influenciado por ese mismo Timur Minchuk, viejo amigo de Zelensky. Recientemente, entre los representantes de la clase política ucraniana se difundieron mensajes sobre la posible renuncia de Yermak, precisamente en el contexto del sonado caso de corrupción MIDOS. El asunto es que en esas grabaciones supuestamente aparece una persona apodada Alibaba, que da instrucciones a los organismos de seguridad sobre ataques contra la Fiscalía Anticorrupción Especializada y la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania. Y se rumora que supuestamente podría ser Andriy Yermak. Recuerden, este episodio trata de cómo en verano la oficina del presidente, mediante el Servicio de Seguridad de Ucrania, intentó limitar el trabajo de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Fueron precisamente los representantes de Andriy Yermak quienes nos aseguraron a todos que en la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania encontraron agentes rusos. Descubrieron a estos agentes rusos. Por eso hay que cerrar la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania por completo, porque ahí solo hay agentes rusos. ¿Y dónde terminaron esos agentes rusos al final? El pueblo ucraniano defendió la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, pero nunca vimos a esos agentes rusos. Ahora permiten, sin afirmarlo, la posibilidad de que ese Alibaba en las grabaciones supuestamente sea Andrei Yermak. Al mismo tiempo, el director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, Semyon Krivonos, no confirmó ni negó la implicación de Yermak en el esquema de corrupción. Aquí va la cita. No puedo ni confirmar ni negar, porque nosotros no confirmamos ni negamos ese tipo de cosas. Pero aquí es precisamente donde empiezan a aparecer coincidencias extrañas. La mañana del 28 de noviembre hubo allanamientos en la casa de Andrei Yermak. Durante el día, a nadie se le comunicaron sospechas. Y ya por la tarde de ese mismo día, a Yermak lo despiden de manera tan urgente. Esto parece un acto desesperado. Te diré por qué. El asunto es que el medio Axios, citando fuentes en la Casa Blanca, declaró que el ya ex jefe de la oficina del presidente Andrei Yermak debía este fin de semana volar a Miami para discutir con el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner algunos detalles del plan de paz estadounidense. De hecho, el vuelo de Yermak a Estados Unidos debía realizarse precisamente ese día, o mejor dicho, esa noche, cuando Zelensky lo destituyó. Incluso el fin de semana pasado fue precisamente Andrei Yermak quien llevó a cabo negociaciones con representantes de Estados Unidos en Ginebra, gracias a lo cual se lograron hacer cambios en el plan de paz de 28 puntos. Por eso Yermak iba a viajar este fin de semana a Estados Unidos para negociar el plan de paz. Pero la renuncia al parecer arruinó esos planes. Se sabe que a principios de la próxima semana, Steve Witkoff y Kushner viajarán a Moscú para reunirse con el dictador ruso Vladimir Putin.
Por eso Yermak tenía que coordinar las posiciones con los estadounidenses antes de que ellos volaran a Moscú para presentar ese plan de paz a Putin. Pero de repente Zelensky despide a Yermak y ahora asegura que los funcionarios estadounidenses vendrán a Ucrania para las negociaciones. Dicen que ya no es necesario volar a Miami. Ahora funcionarios europeos y estadounidenses insinúan que Zelensky ya lo sabe. O él realmente lucha contra la corrupción sin importar a quién afecte, o Ucrania nunca entrará en la Unión Europea. También se dijeron cosas más aterradoras para Volodymyr Zelensky. Ahora circulan rumores en los pasillos de las instituciones europeas. Por ahora lo dejaré así. Se rumora que en Occidente le dijeron claramente a Zelensky, o él, o Yermak. Y Zelensky se eligió a sí mismo, pero finalmente sacrificó a Yermak. Aunque no se descarta que Andriy Yermak siga siendo el jefe de la oficina del presidente de Ucrania. Ahora solo será el titiritero en la sombra. Aquí dejo puntos suspensivos. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbase al canal, active la campanita y no olvide dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.